mostrar algunas cosas. Ya, entonces, como les decía, este es un curso de cálculo integral, es un poco la continuidad usual que se hace para un curso de cálculo diferencial o cálculo 1. Entonces aquí la dinámica es un poco más compleja en el sentido de que pues hay cualquier cantidad de aplicaciones a la ingeniería y a distintas ramas del conocimiento. En realidad la invención del cálculo se remonta a muchos siglos, en realidad. Pero antes de hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de cómo vamos a trabajar este curso y la dinámica con la cual vamos a trabajar. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Entonces, como es usual, vamos a usar dos plataformas que van a ser fundamentales. La primera de ellas es Microsoft Teams, que va a ser el medio por el cual generalmente vamos a hacer las clases. Y también vamos a usar también, por supuesto que Canvas. Allí pues voy a poder subir el contenido del curso y todo lo que es relacionado. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poder encontrar toda la información del curso. Entonces, bueno, respecto a mí, eh, bueno, soy licenciado en matemáticas de la Universidad del Atlántico en Colombia. Hice también mi magíster en ciencias matemáticas también en Colombia. Y me vine a este país con el tema de hacer mi doctorado. El año pasado finalicé mi doctorado. Ahorita mismo pues estoy haciendo algunas investigaciones a nivel postdoctoral con la Universidad de Zagreb de Croacia y estamos investigando algunas cosas que son propias quizás un poco de temas un poco más avanzados en el marco del análisis matemático que están un poco en estas direcciones de cálculo integral, pero un poco más avanzado a nivel de funcionales. Bueno, ya tengo ya alrededor de algunos años siendo profesor de medio tiempo de la Universidad de Concepción. He registrado también cursos similares en otros años. Entonces, ya digamos que tengo un poco de experiencia en estos cursos. A diferencia del curso de cálculo 1, este curso es un poco más exigente. Las técnicas que se usan son mucho más sofisticadas y en general la teoría que se maneja es bastante rigurosa. Me voy a encargar de que sea lo más riguroso posible, dado que tenemos estudiantes de ingeniería civil matemática y ellos pues requieren que el formalismo sea un poco más en el marco de la parte científica. Ya, entonces en general el formalismo no nos conviene a todas las carreras en el sentido de que va a garantizar que no solamente vamos a saber un poco de la parte de las técnicas del cálculo integral, sino que también vamos a manejar la teoría que existe y vamos a además saber cuáles fueron las motivaciones o qué fue lo que históricamente motivó el origen de este conocimiento. Porque es importante, no hay que descuidar un poco la parte de la motivación histórica del conocimiento, porque eso le da un poco de sentido a las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? Porque no tiene caso, por ejemplo, contar una historia en la cual pues solo mostramos el final y no mostramos el inicio ni todo el proceso que hubo a nivel histórico, ni tampoco los intentos fallidos del hombre por crear estas teorías, ¿ya? Entonces, en relación al uso del aula virtual, vamos a hablar un poco de la metodología, o al menos cómo vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, yo lo escribí por acá. Ya, entonces, por ejemplo, algunas preguntas que pueden saltar a la vista. Entonces, ¿cuántas horas, por ejemplo, el estudiante debe pasar en la plataforma? Entonces,
Bueno, además de la hora de la clase, que saben que no es obligatorio, ¿verdad? Pero igual siento que un estudiante que no viene a clase, hay dos opciones, o es muy bueno el estudiante y no requiere de la docencia, o digamos que está viendo la materia por segunda vez, o no sé, yo siento que además de que, aunque no sea obligatorio, siento que es necesario, ¿ya? Es necesario como estar en las clases para, digamos, tener una continuidad en cuanto al conocimiento. Bien, ¿qué actividades son obligatorias? Bueno, las actividades que son obligatorias en este curso van a ser, por supuesto, que los certámenes, vamos a tener 3 certámenes. Más adelante les voy a decir los porcentajes y las fechas de cada uno de ellos. Y además vamos a tener algunas tareas que también van a tener un porcentaje, y esas tareas son de carácter obligatorio. Si alguien no las rinde, pues será llenado con NCR, que es no cumple requisito. Bien, ¿qué pasa si alguien no puede asistir por alguna razón a la clase sincrónica? Bueno, usualmente se graba la clase, entonces alguien que de repente por alguna situación no puede asistir a la hora, entonces puede verla después. Ya la ventaja que tiene es que puede retrocederla si no tiene algo claro, y puede avanzar y interactuar un poco con la clase una vez que ya quede la grabación. ¿Ya? Eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, si hay problemas, porque todavía parece que la DTI todavía no ha cargado todavía oficialmente a algunos de los estudiantes en las diferentes plataformas, eh, debería contactar directamente a la DTI para que solucione esa situación. El correo es dti@udec.cl y allí escribir que todavía no aparece cargado en la... Igual de todas maneras yo también hice una solicitud y también estoy a la espera de la respuesta, porque lo usual es que ya estén cargados la mayoría de estudiantes, pero parece que todavía eso no ha tenido lugar. No sé por qué razones. Bien, en relación a los tipos de archivos que se pueden subir a la plataforma, ya me imagino que ustedes tienen la experiencia del cálculo 1, entonces se pueden subir distintos tipos de archivos, pero usualmente vamos a exigir que sean PDF o JPG. En el peor de los escenarios, PNG, pero ideal que sea PDF o JPG. Bien, con esto quiero ser muy claro porque siempre hay dificultades, sobre todo en los momentos de los certámenes, en los momentos de las actividades. Hay alumnos que, por ejemplo, envían alguna actividad, envían algún certamen o cualquier clase de actividad académica, y a veces creen que uno tiene la potestad de adivinar de quién se trata. Sí, si bien yo puedo identificarlo a través del correo, no debería ser lo ideal. Lo ideal es que usted en el asunto del correo escriba la actividad que está enviando y, si es posible, cordial saludo, mi nombre es fulano y soy de la carrera tal, porque es que generalmente tenemos muchos cursos y es complicado, sobre todo si hay personas que tienen su mismo nombre y su mismo apellido, entonces es complicado identificar. Entonces lo ideal es que usted se identifique y que además relacione en la parte del contenido del email que está enviando, de la información, relacione quién es usted, porque de esa forma va a ser más simple para mí saber que se trata de usted, ¿ya? Entonces, tener claro eso, porque no me gusta durante todo el semestre estar como insistiendo con eso, ¿ya? Es lo ideal, es lo usual, o sea, no le va a costar un minuto como escribir y decir lo que está enviando y quién lo está enviando. Bien, entonces saben que estamos en una pandemia y la universidad al menos ha optado que las materias que son de carácter teórico sigan la virtualidad. Como esta es una materia que es de carácter teórico, por supuesto que todas estas actividades que quizás pueda estar sujeta a cambios a lo largo del semestre, eh, por lo pronto los horarios de atención van a ser virtuales. Ya, yo aquí puse que pueden ser los viernes de 15 a 17 horas. Ya, pero en realidad podría ser cualquier horario distinto al de la clase, porque yo estoy disponible, al menos durante este mes de septiembre voy a estar disponible. Horarios distintos de la clase pueden
enviarme consultas en relación a algunas cosas que no estén claras del todo o algunos ejercicios que hagan parte de las tareas que no estén del todo comprendidos. ¿Ya? Bien, en relación a los canales que deben usar, lo ideal es que si usted envía un correo, en lo posible usar los correos institucionales, los correos @udec.cl, porque en cursos anteriores me sucedió que habían algunos alumnos que usaban Gmail o Hotmail, un correo distinto, entonces usaba un correo distinto al correo institucional, primero. Segundo, no se identificaban correctamente. Y tercero, tampoco en el archivo escribían el nombre, ni la carrera, ni matrícula. Entonces, para mí era como buscar una aguja en un pajar y saber de quién se trataba. Y en algunos casos sucedió que el correo, cuando detecta, al menos yo lo tengo configurado de esa forma, yo creo que viene configurado por defecto de esa forma, correos que son distintos al institucional, automáticamente los envía a la bandeja de spam y no deseado. Entonces sucedió que habían algunos alumnos que habían enviado esa información y estaban en spam. Y yo la verdad es que para evitar que entre a mi computadora cualquier eh, spam o no deseado, prefiero directamente pedirle que se eliminen automáticamente. Entonces, lo ideal es usar los canales oficiales de la universidad, bien sea que use Canvas, bien sea que use Teams o que use el correo institucional. ¿De acuerdo? Entonces, eso en relación al aula virtual. Y mi correo, pedrohernandez@udec. Entonces, pasa a veces que estamos, por ejemplo, allá en la evaluación 3 ya para finalizar el curso, y alguien me escribe por Canvas o por Teams diciéndome que tiene algún problema con la plataforma y me pregunta que cuál es mi correo. Entonces, es como algo extraño porque es lo que usualmente suelo dar al inicio de la clase, pedrohernandez@udec.cl. Entonces, es algo que deben precisar para cualquier consulta. No es como muy difícil como aprendérselo, ¿ya? Bien, eso en relación al aula virtual. En relación a las evaluaciones y a las tareas y a los porcentajes que cada uno vamos a tener, aquí hice un detalle de eso. Entonces vamos a tener 3 evaluaciones, ¿ya? La primera evaluación va a tener un porcentaje del 25% y tiene fecha 1 de octubre. Esa es la primera evaluación y se van a evaluar todos los contenidos que estén previos a esa fecha. Y la segunda evaluación va a tener un peso de el 25%, ya iba a ser el 8 de noviembre. Y una tercera evaluación, que va a ser el 10 de diciembre, va a tener un peso del 30%. Ya entonces tenemos 30 por aquí, tenemos 25 y tenemos 25. ¿Cuánto tenemos entonces en porcentajes? ¿Cuánto queda faltando? 25, 25 y 30. Tenemos 80%. Entonces queda faltando un 20. Entonces ese 20 va a estar destinado a las tareas. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de las tareas? Las tareas se van a dejar generalmente los viernes. Van a tener una fecha límite de entrega que por supuesto les vamos a informar oportunamente. Le vamos a dar un tiempo suficiente para que entreguen esas tareas que generalmente van a estar en Canvas, habilitadas en forma de tarea. Y usted va a tener que bien responder si se trata de algún cuestionario de alternativas o bien cargar un archivo si se trata de una pregunta con carga de archivo. Entonces eso va a tener una ponderación del 20% y se va a hacer un promedio simple de todas las tareas. ¿Ya? Y aquí también aparecen incluso en la programación las tareas también. Ya las fechas relacionadas con cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera con la cual vamos a trabajar las 3 evaluaciones y las tareas. Entonces, hablemos un poco de los contenidos que vamos a trabajar en el curso. Eh,
La universidad anteriormente este curso lo hacía de carácter trimestral. Entonces, parece que está cambiando un poco la dinámica en la cual está ofreciendo los cursos a las universidades. Entonces, este semestre ha decidido ofrecerla semestralmente. Entonces, tenemos más tiempo para hablar de muchas cosas y para profundizar quizás algunas cosas que no se hacían cuando era de régimen trimestral, porque en un trimestre uno no alcanza, tiene que ir, de hecho, uno muy rápido con las clases, pero con un semestre, digamos que uno puede ir bastante holgado y alcanza a abordar temas y a profundizar quizás en otros aspectos que no se hubieran podido hacer si estuviéramos en el régimen de carácter trimestral. Entonces, un primer gran tópico que va a estar dedicado a definir un poco lo que es la integral en el sentido de Riemann. ¿Ya? Vamos a ver eso, todo lo relacionado con la integración al sentido de Riemann. Un segundo gran tópico que va a estar dedicado a la integral indefinida o antiderivadas. Un tercer tópico que va a estar orientado al estudio de las integrales impropias en el sentido de Riemann. Un cuarto tópico que va a estar orientado a estudiar lo que a usted le interesa en la carrera, que son las aplicaciones de la integral. Entonces, una de las principales aplicaciones que tiene es el cálculo del área bajo una curva. Y a partir de esa interpretación geométrica de la integral en el sentido de Riemann, entonces uno puede encontrar otras aplicaciones como volúmenes de sólidos, cálculo de superficies, por ejemplo, de revolución. ¿Ya? Un penúltimo tópico que va a estar orientado a series, y esto está orientado a solucionar el problema de que hay algunas funciones que por su complejidad no pueden estar expresadas de forma analítica. Entonces uno lo que hace generalmente para esas funciones es encontrar una serie que se comporte o que tenga exactamente la misma estructura funcional, y entonces uno, en lugar de estudiar la función, estudia la serie. Y uno puede, incluso en lugar de derivar la función, deriva la serie. En lugar de calcular la integral para la función, calcula la integral de la serie. ¿Ya? Entonces es más que todo lo que se va a hacer en el tópico de series. Y para finalizar el curso, vamos a hablar un poco de eh, los temas que son introductorios para el cálculo multivariado o el cálculo de varias dimensiones, que es el cálculo 3 que van a ver en el semestre siguiente. Entonces uno hace una introducción quizás a lo que es el espacio, que ya no vamos a tener dos dimensiones, sino que vamos a tener dimensiones mayor o igual a 3, y generalmente ese curso se enfoca en el cálculo de 3 dimensiones. Entonces ahora no vamos a tener solamente dos ejes cartesianos, no vamos a tener x y y, sino que vamos a tener x y z, y la cosa se pone más interesante porque vamos a poder también tener funciones que viven allí en ese espacio, y vamos a poder quizás estudiar problemas mucho más en el marco de la realidad, porque ustedes saben que nosotros no somos figuras bidimensionales, somos figuras tridimensionales. Entonces, y por lo tanto, los problemas del mundo real están en 3D. Entonces, eso es lo que generalmente se trabaja. No vamos a hacer un curso de cálculo 3 en este tercer tópico, sino que solo vamos a dar una breve introducción de lo que se trata, de los primeros temas que se abordan generalmente en un curso de cálculo multivariado. Ya, entonces la metodología, yo generalmente, actualmente ahora estoy acá en el país. eh, el siguiente mes lo más probable es que no esté en el país. Entonces algunas clases, por la diferencia horaria, probablemente van a ser asincrónicas. Es decir, yo voy a preparar la clase, la voy a subir a través de un video, voy a dar algunas indicaciones, probablemente hay alguna tarea asociada a esa clase. Y entonces el objetivo de usted va a ser, para esas clases que sean asincrónicas, que no van a ser todas, quizás en algunos momentos pueda que sean, ¿ya? Y también es otra metodología distinta a la de una clase presencial. Pero yo les informaré qué clases van a ser de carácter asincrónico y la forma en las cuales usted va a tener que afrontarlas, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la metodología. Bueno,
saben que vamos a tener también un horario de prácticas. Actualmente no tenemos todavía, por ser la primera semana, no tenemos todavía profesores de práctica todavía asignados, pero lo más probable es que la semana próxima ya tengamos ya asignado un profesor para esa parte de la práctica que, si no estoy mal, la van a hacer los miércoles, me parece. ¿Sí? Entonces, esta semana lo más probable es que no tenga actividad durante ese horario, pero la siguiente clase, siguiente miércoles, sí, ya deberían tener ya la clase. Entonces, lo usual es que durante esta semana se define quiénes van a ser los profesores que van a hacer esa clase práctica, que va a estar dedicada a resolver generalmente los ejercicios que se dejen en las tareas o listados, ¿de acuerdo? Bien, eso en relación a la metodología. Bueno, es importante las consultas porque eso no te va a hacer menos estudiante. Si me haces una consulta, yo por eso no voy a pensar que eres menos listo. Ya, a mí me gusta mucho que consulten. Me preocupa un poco cuando la gente eh, no hace preguntas porque siento que quizás no anda todo bien. Entonces es importante preguntar si algo no está claro. Siempre trato de ser en lo posible en mis clases lo más transparente posible. Eh, Bien, en relación a cómo se manejan las evaluaciones, para estar claro un poco con eso, siempre me gusta dejar claro. Por ejemplo, si hacemos una evaluación hoy día, generalmente suelo con los tiempos ser bastante rápido para la evaluación, siempre suelo eh, responder bastante de acuerdo a los tiempos que exige la universidad en relación a la calificación. Ya siempre suelo hacer una retroalimentación, siempre suelo escribir mis comentarios y por qué no doy la totalidad de los puntos, suelo ser bastante claro en eso. Y además, suelo hacer algo bastante típico que es que, por ejemplo, en la suma de todo su puntaje aritmético obtuvo un 4 o 5. Entonces, yo siempre pongo una décima más, generalmente, o dos. De tal suerte que si hay algún alumno porque siempre hay alumnos que no están de acuerdo, no están de acuerdo no sé, con alguna observación o algo. Entonces, si ya el alumno se acerca a mí con alguna intención como de cuestionar un poco mis comentarios, entonces yo le pongo el puntaje real. Y de esa forma evito que algunos estudiantes vengan con ese tipo de intenciones, porque es que hay alumnos, eso es como en la medicina, hay pacientes que, por ejemplo, van donde el médico y creen saber cómo qué enfermedad tienen. Entonces, y el médico le dice, bueno, ¿y quién es el médico, usted o yo? Entonces, no es la dinámica de que yo digamos que vaya a decirles que de pronto algunas de las cosas que están proponiendo son extrañas, pero es que hay algunos estudiantes que vienen con ideas y quieren cuestionar 500 o 600 años de conocimiento matemático, y eso es muy difícil, como cambiar las reglas del juego, o como, profe, yo encontré este método y funciona. Ya, entonces a veces pasa que algunos alumnos inventan algunos métodos que solo funcionan para algunos casos particulares. Entonces yo vengo y planteo un caso más y ahí no funciona la idea del estudiante. Entonces, el conocimiento matemático es así, no es algo que funciona solo para casos particulares, es algo que debe funcionar para cualquier caso. ¿De acuerdo? Entonces, como hay algunos estudiantes que sí proponen métodos que funcionan para todo valor de la función o para todo valor del intervalo que estemos considerando. Entonces, allí, bajo esa dinámica y bajo ese prueba del método científico, yo puedo validar ese tipo de métodos, ya porque tampoco voy a matricularlo directamente con los métodos que yo ofrezca. Usted puede usar el método que usted crea más conveniente. Generalmente siempre suelo dar más de un método para resolver algún problema. Siempre suelo dar uno o dos y usted escoge con el que se sienta más cómodo. Así que no va a tener ese problema de que va a estar maniatado solamente con un solo método. Y si usted propone un método, tiene que asegurarse que sea válido y que esté ampliamente fundamentado. ¿De acuerdo? No puede ser algo como arbitrario y tampoco como absurdo y que cuestione muchas cosas, cuestione, no sé, cosas que tienen ya 700, 800 años y que es muy difícil que cambien. Si bien el conocimiento matemático y en general el conocimiento científico cambia, ustedes saben que hasta no hace algunos siglos pensábamos todavía
que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y ustedes saben que toda esa teoría ha ido cambiando, ¿verdad? Y en general todas las teorías sobre el cosmos han estado siempre en constante cambio. Entonces, así de la misma manera también sucede con el conocimiento matemático. Ya, pero yo les digo que proponer en estos temas es muy difícil, en realidad, porque son cosas que ya, que esto es básico, ni siquiera con esto se puede hacer investigación, se puede hacer investigación con cosas más avanzadas que esto y que usan como base este conocimiento que estamos dando aquí. Entonces es muy difícil innovar, es como si usted pretendiera innovar, por ejemplo, a nivel de operaciones básicas, ¿no? Es muy difícil que usted, por ejemplo, proponga una suma, quizás una suma no usual, y entonces ya hay otra asignatura que trabaja con eso, que son, por ejemplo, el álgebra abstracta, y trabaja con aritméticas que no son usuales, ¿ya? Y entonces allí en ese tipo de aritméticas probablemente 1 más 1 no de 2. Entonces esa pregunta es bastante difícil de responder y siempre es algo que la gente puede pensar que es simple saber cuánto es 1 más 1, pero eso depende del contexto. Ya, si estamos en los números reales, siempre da 2. Si estamos en los números racionales, siempre da 2. Si estamos en los enteros, da 2. Pero si nos vamos a otro tipo de conjuntos, si los consideramos ahora como matrices, por ejemplo, ahí puede que no necesariamente dé 2. Entonces, el conocimiento matemático es así. Siempre está en constante cambio. Y yo voy a estar abierto quizás a los métodos que puedan proponer algunos, pero tienen que estar fundados. Siempre tienes que apoyarte quizás en textos, puedes apoyarte en otras referencias bibliográficas distintas a las que yo uso, pero que sean ampliamente validados. Y quizás ahí yo voy a tener en cuenta, independientemente que sea una alternativa distinta a la que usemos en clase, ¿de acuerdo? Bien, bueno, las evaluaciones ya les dije, 25, 25, 30 y los 20 de promedio de simple de las tareas. Ya esto que está en color negrillas, deben estar bastante claros que no son opcionales las tareas, ¿ya? No son opcionales y si no entrega una de ellas es un NCR, ¿ya? Bueno, esta es la bibliografía que usualmente vamos a usar en el curso. Como les digo, puede ser distinta a esta. Te puede usar en general cualquier libro de cálculo integral. Yo para la construcción he usado esto. Cálculo en una variable de Thomas. Cálculo de trascendentes tempranas de Stewart. Y este que es bastante interesante, que es de Larson, Hostler y Edwards, que es cálculo 1 también. Ya entonces aquí usted va a encontrar la planificación de todo lo que vamos a hacer en el curso, están las clases, los temas que se van a ir a abordar. Entonces, una sugerencia que yo puedo darle a ustedes, que siempre se la doy a mis alumnos, es que en lo posible traten de adelantarse en los temas, no vengan a la clase pretendiendo como de alguna manera que se conformen solo con lo en la clase, sino que, por ejemplo, si la clase de mañana, la clase del jueves, por ejemplo, va a ser de métodos de integración, ok, yo voy a ir leyendo de qué se tratan los métodos de integración, ¿ya? De la suerte que yo venga con una idea a la clase de esos métodos, porque no tiene caso que solo se queden con las cosas que damos en la clase. Ya las clases, si bien son para orientar, para quizá mostrar el conocimiento de manera imparcial, es importante que usted tenga una idea previa sobre eso. Y eso está respaldado a nivel de investigaciones. Ya se ha comprobado a nivel de investigación en educación que cuando un estudiante tiene conocimientos previos, es mucho más fácil que pueda comprender conocimientos más complejos. ¿Ya? Entonces, si usted viene en blanco, quizás le va a costar un poco, pero si usted ha leído, tiene una vaga idea de las cosas que vamos a hablar, le va a ser quizás relativamente fácil, ¿ya? A aprender estas cosas. Entonces, en estas clases lo que vamos a hacer generalmente son clases teóricas. Vamos a tratar de ser lo más formales posible, ¿ya? Lo más riguroso y lo más formal posible, sin omitir eh, ningún detalle. Probablemente algunas demostraciones, por la complejidad y por el tiempo, probablemente vamos a obviarlas, o no vamos a obviarlas, sino que probablemente yo pueda enviarle la demostración vía correo electrónico o pueda enviarle la demostración o subirla en la plataforma para que sepan cómo demostrarlo de manera formal.
Bien, eso, ¿qué más tengo que decir en relación a esto? Entonces estamos claros con la metodología, las evaluaciones, los criterios de calificación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces entiendo y asumo que estamos claros en todo, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Entonces, según la planeación, el día de hoy nos corresponde hablar sobre eh, la antiderivada o integral indefinida y las reglas básicas que hay para la integral indefinida. Ya, entonces vamos a hablar un poco de dónde viene esto y por qué surge este conocimiento. Ya, entonces vamos a hablar de las teorías de integración. Entonces, el cálculo integral en general y las teorías de integración no son solo este curso, ya son muchas, son en general muchas teorías que han surgido. Nosotros solamente vamos a hacer estudio de un solo enfoque, que es de uno de los más grandes matemáticos, Bernard Riemann, uno de los más grandes matemáticos que ha habido en la historia y que, bueno, ha formulado cualquier cantidad de problemas que aún están vigentes. De hecho, hay un problema que formuló con una función que se llama función zeta de Riemann, y el Instituto Clay de Matemáticas está ofreciendo $1 millón a quien resuelva ese problema. Todavía no se ha resuelto. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este curso ese enfoque que dio Bertrand Riemann, y quizás en colaboración con otros matemáticos. Pero entonces vamos a ver de dónde surge, porque quizás esto es mucho más antiguo. Entonces, la historia de la integración se remonta a los antiguos griegos, allá en el año 365 a.C., y se debe en parte a Arquímedes. ¿Ya? Arquímedes fue uno de los primeros que se preocupó por esto, ¿ya? Y usó un método llamado método de exhaustión, que fue basado en la idea de otra persona que se llama eh, eh, Eudoxo, que vivió hacia el año 408, hacia el año 355 a.C. Ya, entonces, ¿en qué consiste ese método de exhaustión? ¿Ya? Entonces, consiste en, por ejemplo, si tenemos un área de una figura plana, un área no necesariamente regular, sino, por ejemplo, un área bajo una curva, por ejemplo, una curva cualquiera, no necesariamente una circunferencia, sino una curva en general arbitraria. Entonces, si queremos encontrar el área que está bajo esa curva, entonces el método de exhaustión lo que hace es usar figuras básicas que uno ya conoce, sobre las cuales uno ya conoce cómo calcular el área, y lo que hacemos es inscribir esas figuras debajo del área o por encima, y eso se traduce geométricamente como polígonos que estén inscritos y polígonos que estén circunscritos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es tratar de reducir el tamaño de esas figuras, y lo que va a suceder en el fondo es que las áreas se van a aproximar. Entonces, lo que quiero decir es esto, en el fondo. Vamos a darle una idea más explícita de lo que quiero decir. Para que tengan claro de qué se trata el método de exhaustión. Ok, entonces, el primer gran problema de la humanidad que hubo allá en la antigua Grecia era el problema del área bajo una curva. ¿Ya? Solamente recuerden que se conocían las figuras básicas. ¿Cuál es una de las figuras básicas más simples que uno puede considerar a nivel de geometría? A ver, ¿cuáles podrían ser esas? El círculo.
No, incluso más básico que eso. Hablemos en términos de polígonos, por ejemplo. ¿Cuáles podría ser? ¿El cuadrado? Sí, el cuadrado. Bueno, y un caso más general de cuadrado, ¿cuál puede ser? El rectángulo, profe. El rectángulo. Entonces, el rectángulo es, digamos que, una de las figuras geométricas más simples, ¿ya? Solo necesito conocer cuáles dimensiones para calcular el área. A ver. ¿Cuáles El largo y el ancho. ancho. ¿Cómo? El largo y el ancho. El largo y el ancho. Entonces, si conozco el largo y conozco el ancho, entonces, ¿cómo calculo el área del rectángulo? Multiplicando ambas componentes. Perfecto. Hago el producto de ambas dimensiones, ¿verdad? Entonces, eso es básico. Y ese conocimiento se sabía en la antigua Grecia, producto de que existía un libro que se llamaba Los Elementos y que había sido de autoría de Euclides. Entonces, toda la mayoría de los estudiantes de Platón y todas esas personas conocían el libro de Euclides de los elementos y sabían que el área de un rectángulo, en este caso, era el largo por el ancho. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que existía en ese momento era el cálculo del área bajo una curva. Entonces, teníamos, por ejemplo, una curva cualquiera, ¿verdad? Que estaba, supongamos que está acotada en un intervalo A, B, y entonces el objetivo es calcular esta región. Ya, entonces, ¿en qué consiste el método de exhaustión? El método de exhaustión consiste en usar figuras más básicas, que podrían ser triángulos, podrían ser cuadrados, podría ser... Pero para efectos de esto, los griegos usaron rectángulos, que eran figuras que de alguna manera se ajustaban mejor para poder obtener una aproximación de esta área. Entonces, pero antes de hablar de esto, necesitamos definir algunos conceptos básicos, que son el concepto de área. Ya, entonces necesitamos algunas condiciones mínimas para definir un área. Ya, entonces consideremos un conjunto de puntos en el plano, digamos G, consideramos el plano cartesiano OXY, entonces vamos a llamar ADE como el área asociada a ese conjunto de puntos. Entonces, ¿qué condiciones se necesita para que una función pueda ser llamada área? Mi consulta es, por ejemplo, ¿el área podrá ser negativa? ¿Será que yo puedo decir que vivo en un apartamento de menos 36 metros cuadrados? ¿Tiene sentido? No. Entonces, ¿cuál es una de las primeras características del área? ¿Cómo tiene que ser? No negativa. Tiene que ser no negativa, perfecto. Puede ser cero incluso, porque si estamos, por ejemplo, en un punto ahí yo no tengo área. Entonces, tiene que ser o bien sea cero el área o bien sea positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera característica. Entonces, ADE tiene que ser no negativa. La segunda característica es que tiene que comportarse bien en cierto sentido. Por ejemplo, en mi departamento, por ejemplo, que corresponde al área más grande, tengo un área más pequeña que es mi habitación, que por supuesto es su conjunto de todo el departamento. Entonces debe respetar que el área, por supuesto, de mi dormitorio tiene que ser menor o igual que el área de todo el departamento. Entonces tiene que comportarse bien respecto a la inclusión de conjuntos. ¿Ya? Entonces, si tengo E subconjunto de F, entonces el área del conjunto más pequeño tiene que ser menor o igual que el área del conjunto más grande. Entonces, esa es la segunda propiedad que debe cumplir la función A para que sea área. Y la segunda es que si tengo, por ejemplo, dos conjuntos que sean disjuntos, supongamos que tengo un departamento acá en Concepción y tengo otro departamento allá en Río, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera calcular el área de ellos, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer para calcular el área total?
Sumar las dos áreas. Sumar las dos áreas. Entonces aquí vamos a hacer la corrección porque aquí escribí unión. Entonces sería el área del conjunto E más el área del conjunto F. Ya, vamos a corregirlo aquí al instante para que no se vaya ese error en el texto. Ya, entonces tengo que sumar las dos áreas. Entonces tiene que comportarse bien en ese sentido, que si tengo dos conjuntos disjuntos y quiero calcular el área, entonces tengo que hacer la suma de las dos áreas. ¿De acuerdo? Entonces tiene que comportarse bien en ese sentido también. Ok, ahí ya lo quedó. Entonces, si E interceptado con F es vacío, quiere decir que no tienen nada en común los conjuntos, entonces si quiero calcular el área de ambos, debo hacer la suma de las áreas. Y la cuarta, que es la más importante, el área de una región rectangular. Pongamos que los rectángulos tienen, en este caso, dimensiones A y B, entonces claramente debemos tener claro que el área de esa región tiene que ser el producto de ambos, y eso ya lo hemos dicho. Entonces, el problema que tenemos es este, tenemos esta región, ya tenemos claro lo que es un área, y estamos interesados en calcular el área de esta región. Entonces, lo que vamos a usar es una figura básica, que es el rectángulo, sobre el cual conocemos el área, ¿verdad? Que es largo por ancho, para tratar de encontrar el área exacta de esta curva. Entonces, como aquí tenemos una función y igual f de x, vamos a tratar de buscar un caso particular de esto para mostrar un ejemplo de cómo hicieron los griegos para poder encontrar el área bajo una curva. Entonces, por ejemplo, consideremos la curva que ya ustedes conocen, y igual f de x igual x a la 2. ¿Qué tipo de función es esa? ¿Qué tipo de función es? Cuadrática. La curva. ¿Cómo? Cuadrática. Es cuadrática. Y que cuando la represento gráficamente, ¿qué representa? Una parábola. Una parábola. ¿Cuál sería el vértice de esa parábola? El origen. El origen. Muy bien. Entonces, una parábola que tiene vértice en el origen. ¿Hacia dónde abre la parábola? Hacia ahí arriba. positivo. Muy bien, hacia arriba, ¿verdad? Bien, entonces estamos considerando esta función para ver qué fue lo que hicieron los griegos y esbozar cuál es el famoso método de extracción. Entonces, deseamos calcular el área para esta parábola que esté encerrada entre x igual 0 y x igual b. Entonces, en el fondo, si hacemos la gráfica, es esto. A viene siendo 0 y b viene siendo una cantidad positiva. Yo quiero calcular esta área que está aquí. ¿Ya? Entonces, tengo muchas maneras de hacerlo. La primera podría ser tratar de escribir, tratar de, por ejemplo, de calcular un triángulo que considere, por ejemplo, el vértice de la parábola, el punto b, b cuadrado, y ahí obtendría el área de este triángulo. Pero, ¿qué pasaría con el área del triángulo en relación a el área que yo quiero encontrar? ¿Cómo sería esa área? Mayor. Sería mayor, entonces no me sirve. Me sirve quizás usar una figura que sea más básica y que me permita de alguna manera obtener una área que no me dé tan en exceso. Entonces, ahí es donde voy a usar lo del rectángulo. Lo que voy a hacer es tomar el intervalo 0, b, lo voy a fraccionar en n partes iguales, ¿ya? Y lo que voy a obtener es pequeños rectángulos, ¿ya? Entonces dividiremos el intervalo 0, b en n partes iguales, donde cada una de estas partes va a tener longitud b partido n, ¿ya? Si todo esto mide, si este va de 0 a b, entonces sería la longitud de todo esto sería b, y la voy a dividir en n partes, entonces sería b partido por n. Entonces lo que vamos a hacer es etiquetar cada uno de los puntos que quedan aquí divididos. Vamos a llamarlos x sub i a cada uno de los puntos de esa división. Entonces cada uno de esos x sub i va a tener la forma i que multiplica a b partido por n. Si quiero calcular el primer punto, reemplazo la i por 0. ¿Cuánto daría? 0 por b partido por n, ¿cuánto daría?
¿cuál sería el primer punto? Si I vale 0. 0. 0, porque 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Entonces ese sería el punto de partida. Si quiero calcular x1, ¿cuánto haría? 1. 1 que multiplica a b partido por n, es decir, que x1 sería b partido por n solamente. Si quiero calcular x sub 5, 5b partido n. 5b partido por n. Si quiero calcular 100 factorial, x sub 100 factorial, que es un número bastante grande. ¿A qué sería igual x sub 100 factorial? ¿100 factorial por b partido por n? 100 factorial por b partido por n. Esa es la dinámica. Entonces, a medida que va cambiando el i aquí, voy reemplazando y multiplicando por b partido por n. Ahora, si llego allá al n, ¿cuál sería x sub n? B. B. B, porque queda n que multiplica a b partido por n, se cancela n con n y queda solo b. Entonces ahí ya llego al otro extremo. Entonces lo que hice fue dividir todo esto en n partes iguales. Entonces quedaría b por n, 2b por n, 3b por n, etcétera, hasta llegar a n por b por n, que es b. Entonces tengo n partes iguales. Entonces de este modo, el intervalo que es más grande, que tiene forma 0,b cerrado, quedó dividido en n subintervalos que tienen esta forma. Tienen la forma x sub i menos 1, x sub i. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene longitud h, que es b partido por n. Ese es el ancho que tiene cada una de esas subdivisiones del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces es el primer paso, dividir el intervalo 0,b en n partes iguales. Entonces, una segunda etapa, lo que vamos a hacer es, en cada uno de estos subintervalos pequeños, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, levantar un rectángulo que quede debajo de la parábola. ¿Ya? Vamos a tener un rectángulo, pero ese rectángulo de alguna manera va a tener dos alturas. Pero nos vamos a quedar con la altura que sea más pequeña. Entonces, geométricamente es esto. Aquí levanto el rectángulo, tenemos esta altura y por otro lado tenemos esta otra altura y me voy a quedar con la que sea menor. De tal manera que el rectángulo va a quedar inscrito en el sector parabólico. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero calcular el área de este rectángulo, de ese solo rectángulo, ¿cómo la calculo? ¿Cuánto mide la base de ese rectángulo? H, H, muy bien. ¿Y la altura cómo la calculo? reemplazando la función, ¿o no? ¿Pero cuál de los dos puntos reemplazo? El primer extremo. ¿Cuál? X sub i menos 1. X sub i menos 1. Ya, entonces ese cálculo, aquí está. Mira, la base es H. La altura es la imagen del punto X sub i menos 1. Y el área sería la multiplicación de las dos cosas. H por F de X sub i menos 1. Reemplazo el valor de H, que era B partido por N, y reemplazo el valor de X sub i menos 1. Si el valor de X sub i es I veces B por N, ¿cuál será X sub i menos 1? El valor. Y menos 1 b partido no, no. Muy bien. Y menos 1 por B partido por N. Pero como la función F es la parábola, la función lo que hace es, cualquier cosa que esté en el argumento de la función, lo que hace es elevarla al cuadrado, entonces obtenemos esto. Y al hacer las cuentas aquí, resolver el cuadrado y hacer el producto, obtenemos que el área de ese rectángulo es P partido por N elevado al cubo, que multiplica a I menos 1 al cuadrado. Entonces, eso nos da el área de uno de los rectángulos. Recuerde que todo esto lo hemos cubierto de muchos rectángulos por debajo del sector parabólico. Entonces, geométricamente es algo como esto. Estamos cubriendo con rectángulos
toda el área que está debajo del sector parabólico. Entonces aquí tenemos muchos rectángulos, ¿verdad? Tenemos n rectángulos que están cubriendo todo el sector parabólico y hemos encontrado solamente el área de uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todos estos rectángulos, como nos quedamos con la menor longitud del rectángulo, eso garantiza de alguna manera que los rectángulos van a quedar inscritos. Otra etapa, ahora podemos no considerar el lado más chico, sino que podemos considerar el lado más largo, que en este caso sería x sub y. ¿Y qué va a pasar geométricamente? Va a pasar que ahora el rectángulo va a quedar por fuera. Entonces va a quedar circunscrito el polígono ahora. ¿Y cómo hacemos para el cálculo del área de este rectángulo que ahora está por fuera? ¿Cómo sería el cálculo ahora? ¿Cuál sería la base? ¿Cambiará la base? Sigue siendo h. Sigue siendo la misma, sigue siendo h. ¿La altura cambiará? ¿Con cuál altura me quedo? Si quiero que el rectángulo quede por fuera. Con la más X sub chica, y. me quedo con x sub y. Entonces, el razonamiento es similar al que hicimos acá, solo que ahora me va a quedar con el lado más largo, que en este caso es x sub y. Entonces, de nuevo, calculo la imagen de f de x sub y. Por la geometría de Euclides, yo sé que para calcular el área de un rectángulo multiplico la base por la altura o el largo por el ancho o las dimensiones, como sea. Y al final obtengo que el área de ese rectángulo que está por fuera de la curva me da p partido por n elevado al cubo multiplicado por i a la 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros lo que hemos hecho. Tomamos el intervalo, lo dividimos en n partes iguales y usé un rectángulo que queda inscrito y usé un rectángulo que queda circunscrito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar, para calcular toda el área, tengo que sumar el área de cada uno de los rectángulos que está ahí. Porque este es el área solamente de uno. Tendría que sumar el área desde el primer rectángulo hasta el último. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente. Tengo polígonos que están inscritos y tengo polígonos que están circunscritos. Y ahora tengo la suma de todos ellos. ¿Cuál es la relación que existe entre el área real que estoy buscando, el área de los rectángulos que están inscritos y el área de los rectángulos que están circunscritos? ¿Quién es mayor que quién? ¿Quién es el más chico de todos? El área de los rectángulos inscritos. Ok, entonces primero vendría el área de los rectángulos inscritos. Sería menor o igual que el área general que estoy buscando, que es el área exacta. Y esa área exacta sería menor o igual que el área de los polígonos que están, en este caso, circunscritos. Y eso lo escribo aquí. Entonces, el área total, que es el área exacta que estoy buscando, tiene que estar entre el área de todos los rectángulos que están inscritos. Mira que aquí aparece sumatoria porque estoy sumando todos los rectángulos desde el primero hasta el enésimo. Y aquí de nuevo aparece sumatoria porque estoy sumando también el área de todos los rectángulos desde el primero hasta el enésimo. Entonces tenemos esta relación. Entonces este es el área de los rectángulos que están inscritos y este es el área de los rectángulos que están circunscritos. ¿De acuerdo? Y eso se cumple para todo n que sea natural. Entonces sucede que los griegos en ese momento no tenían una idea del concepto de límite. Entonces yo quiero que se den cuenta de algo. Miremos acá esta gráfica. ¿Cuántos rectángulos tengo aquí cubriendo el área? ¿7? Tengo 7. Entonces, aquí tengo tres valores aquí. Tengo el valor real, que es 26.67. Tengo la suma inferior,
que son los rectángulos que están por debajo, y me da 22.53. Y tengo por otro lado la suma superior, que serían los rectángulos que quedan por arriba, que ahí no aparecen dibujados. Entonces, si tengo 7 rectángulos, ¿qué va pasando en la medida que voy agregando más rectángulos? ¿Qué va pasando con los valores de la suma inferior, de la suma superior y el valor del área? ¿Qué va pasando en la medida que voy incrementando la cantidad de rectángulos? Se acerca al valor real. Se acerca al valor real. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer con el n? ¿Hacia dónde tendríamos que llevar? Hacerlo tender a infinito. A hacerlo tender a infinito. En ese momento histórico los griegos, por supuesto que no sabían, sí sabían del concepto de límite, pero no había la formalidad de para todo épsilon existe un delta mayor que cero. No, ese lenguaje todavía no estaba, pero sí tenían la intuición. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver qué pasa con esta suma, calcular estas sumas. ¿Cómo podemos calcular estas sumas de cubos? O en este caso son cuadrados porque los cubos son independientes del i, entonces pueden salir fuera de la sumatoria. Entonces, ¿cómo calculo la suma de los n primeros cuadrados de los números naturales? ¿Cómo los calculamos? ¿Existe una fórmula para calcular la suma de los primeros cuadrados de los números naturales? Sí. Sí, existe, ¿verdad? Y recuerden que eso se remonta a Carlos Gauss, que fue uno de los más grandes matemáticos, uno de los más, digamos, casos de precocidad matemática, desde que tenía 5 años. Recuerden el problema. No sé si ustedes han escuchado esta historia. La voy a mostrar aquí para darles una idea de dónde surge esto. Sucede que allá en Alemania, en el siglo XVI, estaba en un salón de kindergarten y plantearon un problema sobre una suma. Pero había un estudiante que era bien particular, que siempre terminaba las sumas más rápido que el resto. ¿Ya? Y entonces el profesor, para sacárselo de encima, le planteó este problema. Bueno, entonces, lo que hacen algunos profesores para evitar que algunos alumnos se excedan. Entonces, bueno, tú que eres tan brillante vas entonces a hacer van a hacer esta suma. ¿Ya? Ese fue el problema que planteó el profesor en la pizarra. Y el profesor se quedó tranquilo, pensando que nadie lo iba a resolver. Para su sorpresa, en un lapso de menos de 5 minutos, uno de sus alumnos, precisamente ese alumno que era un poco más aventajado que el resto, planteó la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de eso? 5050. 5050. Y ese alumno es Carl Gauss. Carl Friedrich Gauss, uno de los más grandes matemáticos, que fue apodado el príncipe de las matemáticas. Entonces lo que hizo Carlos Gauss fue técnicamente hacer esta suma del primero con el último, el segundo con el penúltimo, y se dio cuenta que ¿cuánto daba cada una de las sumas? 101. 101. ¿Y cuántas parejas hay? 50. Entonces lo que hizo fue multiplicar 101 por 50 y eso da 5050. Ya, entonces ese mismo niño, cuando ya fue adulto, siguió trabajando en este tipo de sumas y también encontró una fórmula general para todas estas sumas. Entonces la fórmula general para esta es, a ver si puedo
abrir aquí un nuevo documento. La suma de 1 más 2 más 3 hasta el número n se calcula n por n más 1 partido 2. Ya, entonces, de la misma manera, el problema que estamos planteando allá, ustedes saben que esto puede resumirse escribiéndolo en forma de sumatoria, como tenemos allá en la integral, en el cálculo del área, como la suma desde i igual 1 hasta n de i. Pero nosotros estamos interesados en la suma de i elevado a la 2. Es decir, 1 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, n menos 1 elevado al cuadrado, hasta n elevado al cuadrado. Entonces, también para esto también hay una fórmula. Y la fórmula es, a ver si mi memoria no me falla, n más 1, 2n más 1, partido 6. ¿Ya? Entonces, en lugar de yo hacer toda esta suma, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, lo que hago es simplemente multiplicar el último número, en este caso es la raíz cuadrada del último número, que es n, lo multiplico por el siguiente, y lo multiplico por 2 veces el número más 1, y después divido por 6. Y eso es equivalente a hacer toda la suma. Ya, entonces todo eso se lo debemos a Carlos Gauss. Entonces, esta suma desde i igual 1 hasta n es de i cuadrado, de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, se puede simplificar multiplicando n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Esa sería para esta de aquí, que es i cuadrado. Y ahora, ¿cómo hacemos para i menos 1 al cuadrado? Sabiendo que la suma de i cuadrado es esto, ¿cómo hacemos ¿cómo hacemos para i menos 1? Ya esta sabemos que da esto, pero ahora yo quiero saber para los rectángulos que son, para la base de los rectángulos que son más chicos. Ahora, ¿cómo hacemos para esto? ¿Cuál sería aquí cómo quedaría aquí el asunto? I menos 1 por i por 2i menos 1. ¿Qué tendríamos que hacer entonces ahí? Entonces sucede que las sumatorias tienen unas propiedades bajo las cuales yo puedo cambiar un índice, lo puedo cambiar por otro. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí en una sumatoria. ¿Qué pasa si yo aquí cambio el i, lo cambio por ejemplo, a ver, cambiémoslo por k más 1. Entonces, ¿cómo quedaría si lo cambio por k más 1? Quedaría k más 1 igual a 1 hasta n de k más 1 menos 1 elevado al cuadrado. Y eso quedaría sumatoria desde k igual 0 hasta n de k elevado al cuadrado. Esa es una manera. La otra forma es simplemente cambiando el n por n menos 1. Esa es también otra alternativa, que de hecho es más simple que quizás usar. No se necesita conocer propiedades de sumatorias para
poder calcularla. Entonces, simplemente cambiemos el n por el n-1. Entonces, quedaría, el n lo cambio por n-1. Y aquí quedaría n-1 más 1, quedaría solamente n. Y aquí cambio el n por n-1, quedaría 2 por n por menos 2 más 1, quedaría 2n-1. Entonces, esta es la suma para los i cuadrados y esta es la suma para los i-1 al cuadrado. Entonces, simplemente voy a cambiar la sumatoria que aparece aquí, la voy a cambiar por el valor de la sumatoria y nos quedaría esto. Y ahora, como eso es válido para todo n, lo que vamos a hacer es tomar límites. Cuando n tiende a infinito. Entonces, si tomamos límite cuando n tiende a infinito, ¿cuánto da este límite de acá? ¿Y cuánto da este límite de acá? Entonces tenemos límite cuando n tiende a infinito de, en este caso, n más 1, 2n menos 1, o 2n más 1. Sí, 2n menos 1 partido por n cuadrado. Lo otro no lo escribo porque es una constante, independiente de n. B a la 3 partido 6 no depende de n. Entonces solo me interesa este límite. ¿Cuánto es ese límite? Ustedes vienen de un curso de cálculo 1. 2. 2. ¿Verdad? Y eso se sigue directamente del hecho de que yo puedo, este límite lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo puedo reescribir como 1 partido por n, 2 partido por n. Es como si distribuyera de alguna manera el n. Uno de los n se distribuye acá y otro de los n se distribuye acá y aquí solamente me queda 1. Y ustedes saben que el límite de 1 partido por n cuando n tiende a infinito es 0, entonces solo me queda el producto de estos números. Me queda aquí 1 más 0, que multiplica a 2 menos 0, partido por 1. Y eso es 2. Y eso ustedes lo saben por cálculo diferencial. Entonces, aquí nos da 2. Y este que está aquí también nos da 2. Entonces tenemos 2 veces b partido al cubo, 2 veces b al cubo partido 6. Y simplificando nos queda b cubo partido 3. Y de este lado también nos queda b cubo partido 3. Y en los números reales hay una propiedad que establece que si, por ejemplo, si tengo que a es menor o igual que b y b menor o igual que a, ¿qué implica eso? ¿Qué puedo decir de a y de b? Si a es menor o igual que b y b Que menor o son igual iguales. ¿Son iguales? que son iguales. Es lo mismo que ocurre acá. Entonces quiere decir que el área que estábamos buscando era b cubo partido 3. Entonces esto es el método de exhaustión. Este es el método que usan los griegos hace muchísimo tiempo. En el año 365, quizá un poco más de ese tiempo. Quizás no lo usaban tan formalmente como lo estamos haciendo nosotros, pero sí el hecho de usar el área de figuras más básicas para tratar de calcular áreas más complicadas. Y esta es la motivación del cálculo integral. Ya, entonces, a lo largo de la historia, hubieron, en principio, 2 matemáticos que formalizaron esta teoría. Y, de hecho, hubo una disputa bastante fuerte por adjudicarse la invención de estas teorías. Ustedes saben que a nivel histórico hubo una disputa entre estos 2 matemáticos, Sir Isaac Newton y Gottlieb Leibniz,
Entonces hubo una disputa entre ellos porque en realidad Newton, no sabemos si era que tenía un mejor publicista y tenía mejores recursos que Leibniz, pero entonces en la actualidad lo que se cree es que la invención del cálculo integral y diferencial se le atribuye a ambos, porque a ambos parece ser que en periodos históricos muy similares lo descubrieron de forma independiente, tanto Newton como Gottlieb Leibniz. Newton ya ustedes saben que es representante de la corona inglesa y Leibniz no era precisamente un terrateniente, era una persona del común, autodidacta, por cierto, no fue una persona que de pronto tuvo el privilegio como Newton de asistir al Trinity College, por ejemplo. Leibniz estudiaba las matemáticas de forma independiente, pero también logró llegar a ese mismo descubrimiento del cálculo integral bajo ese enfoque. Pero las bases fueron principalmente ese método de exhaustión que se debe a Eudoxo, ¿ya? Pero quienes lo formalizaron como tal fueron Newton y Leibniz, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este curso, como saben, a partir de Newton y Leibniz se desarrollaron teorías mucho más formales que las de Newton y Leibniz, ¿ya? Entonces, pero el objetivo principal era el mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la integración? De acuerdo a lo que ahora hemos estudiado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que estamos haciendo ahorita con el ejercicio? Calcular áreas bajo una curva. Calcular el área bajo la curva. Ese es el objetivo del cálculo integral. Calcular el área bajo una curva. Entonces, bajo esa misma intención, se desarrollaron grandes teorías. La primera gran teoría, y que es la que vamos a estudiar en este curso, y vamos a hablar todo el semestre, vamos a pasar hablando de toda de esa manera y ese enfoque, se llama la teoría de integración de Riemann-Darboux, ¿ya? Y es lo que usualmente trabajamos en cálculo 2. Es decir, nos apoyamos en las teorías que se desarrollaron en la antigua Grecia, el método de exhaustión, pasando por Newton y llegando hasta la integración de Riemann-Darboux, ¿ya? Pero además de las teorías de Riemann-Darboux, existen otras teorías más complejas. Existe otra teoría que se llama la teoría de integración de Riemann-Stieltjes, que es un poco más compleja en el sentido de que no solamente considera rectángulos, sino que en general puede considerar cualquier curva, no necesariamente un rectángulo que sea, por ejemplo, que tenga vértices que sean paralelos. Por ejemplo, en la integración de Darboux, lo que pueden hacer para aproximar un área, si tienen un área, por ejemplo, en las integrales, en la teoría de Darboux, de las integrales de Darboux, si tienen, por ejemplo, un área, el objetivo es el mismo, tienen el área acotada entre un intervalo, en este caso B, y acá el otro extremo, digamos, J. El objetivo es, en el fondo, el mismo, pero entonces lo que hacen en las técnicas de integración de Darboux es que pueden, por ejemplo, usar cosas como este estilo. Podrían calcular figuras como estas. O sea, no necesariamente tienen que ser rectángulos que sean de alguna manera como uno los presenta estándar, sino que puede ser una deformación de uno de esos rectángulos. ¿Ya? Pero la idea de Riemann-Stieltjes es en el fondo la misma. Para la integración del Lebesgue no vamos a usar deformación de rectángulos ni tampoco rectángulos verticales, sino lo que vamos a usar ahora es estos rectángulos. Vamos a usar ahora rectángulos horizontales. Esa es la idea de esta tercera integración del Lebesgue, que es más que todo francesa. Entonces se usan
rectángulos ahora horizontales para aproximar el área. Esto a manera de conocimiento, no es algo que vayamos a abordar en el curso, pero es para que vean los distintos enfoques que hay de integración. Nosotros solamente vamos a usar el que mostramos, que es el de los rectángulos verticales, que es en el sentido Riemann-Darboux, y de eso vamos a hablar en todo el curso. De Riemann-Stieltjes, entonces, de formaciones de rectángulos, integral de Lebesgue, en el sentido de que usamos rectángulos horizontales, y estos dos últimos que son más nuevos, la integración en el sentido de Henstock-Kurzweil, y McShane son integraciones que dependen de la integración de Riemann-Darboux, pero que se imponen condiciones sobre la forma en la que se escogen los rectángulos verticales. Entonces, en la medida que voy imponiendo condiciones particulares sobre la escogencia de rectángulos, porque nosotros acá, por ejemplo, en el enfoque que consideramos rectángulos de igual longitud, ¿ya? Pero en la integración de Henstock-Kurzweil o de McShane, no necesariamente tienen que ser de la misma longitud, o no necesariamente tenemos que escoger puntos que estén en cada uno de los subintervalos para aproximar el área. Entonces, estos enfoques son más modernos y un poco más generales que las integraciones en el sentido de Riemann-Darboux. Ustedes, por ser ingenieros, ustedes les interesan más las aplicaciones, no les interesa tanto la parte teórica, pero yo siempre suelo quizás ir un poco más allá, porque no sé si de pronto algunos de ustedes en el futuro van a hacer algún magíster o algún doctorado, o se van a inclinar quizás por la rama de hacer a nivel investigación a nivel matemático, ¿ya? Entonces, nosotros para efectos del curso solo vamos a hacer, vamos a estudiar el enfoque que hizo Riemann-Darboux, ¿de acuerdo? Los otros enfoques se hacen generalmente en cursos a nivel de posgrado, a nivel de magíster, a nivel de doctorado, pero es importante conocer que no solamente hay una sola manera de integrar usando rectángulos verticales de igual longitud, que es el enfoque de Riemann-Darboux, ¿de acuerdo? Bien, entonces el objetivo del cálculo integral en principio era calcular el área bajo una curva. Ese es el objetivo en principio. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para poder comprender muy bien las teorías de integración? Lo primero que necesitamos es entender la relación que existe entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Y para eso vamos a hablar de primitivas o antiderivadas, que es lo que corresponde a la clase de hoy. Entonces, ¿qué es una primitiva? ¿O qué es una antiderivada? O en algunos textos también suelen hablar de integral indefinida. Entonces, en el cálculo diferencial, a usted le daban una función y usted tenía que calcular la derivada, ¿de acuerdo? Te dan f de x y usted tiene que encontrar f' o f doble prima o f triple prima o la quinta derivada, o la derivada de orden, no sé, 50.000 o de derivada de orden 100 factorial. Podías calcular cualquier derivada de cualquier función que, bueno, fuera de alguna manera analítica en el sentido de que pudiera ser aproximada a través de una serie de Taylor y se comportara bien bajo algunas condiciones. Continuidad, se les pedía en algunos casos que fueran continuas, ¿verdad? Que no tuvieran saltos para garantizar al menos la existencia de la derivada, ¿sí? Se pedía al menos esas cosas, pero teníamos claro que la derivada no siempre existía bajo algunas condiciones. Por ejemplo, ¿para qué condiciones no existía la derivada? Supongamos que tenemos una función continua. ¿Qué condiciones podrían impedir que la derivada exista para una función continua? ¿Continuidad implica derivabilidad?
No, Toda función como en el cualquier caso cosa. de una punta, como en la función valor absoluto. Excelente. Excelente. De hecho, la función valor absoluto es una función que no es derivable en cero. ¿Ya? Y bueno, y en general, cualquier función cuyo gráfico tenga forma de punta, no va a ser derivable en ese punto. Ese es como geométricamente lo que nos puede decir si una función es derivable o no. En el sentido geométrico. Pero si ya me voy al sentido de lo teórico, tendría que calcular las derivadas laterales. Tendría que calcular la derivada lateral por la derecha, la derivada lateral por la izquierda, usando la definición, y ver si los límites laterales que convergen a esas derivadas son iguales. Primero, que existan, y segundo, que sean iguales. Si existen y son iguales, entonces la derivada existe en ese punto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y recordar las derivadas de cada una de las funciones. Entonces, para introducir lo que es una antiderivada, lo que es una primitiva o integral indefinida, vamos a hacer el proceso opuesto. Ahora, te voy a dar una función que ya está derivada y tú vas a buscar la función original. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo ahora. ¿Ya? Entonces te damos una función f chica, que es esta f chica. Tú vas a buscar una función f grande de tal suerte que cuando tú derives esa función f grande, obtengas la función f chica. Entonces, teniendo en cuenta eso, como tú vienes de un curso de cálculo diferencial, yo asumo que deberías saber lo que vamos a hacer ahora. Entonces, las primitivas se representan con una, históricamente se representan con una S alargada. Con el tiempo esa S se fue alargando y usamos el símbolo que se conoce como el símbolo integral, que es esta S. En el fondo es una S esto, ¿ok? Es una S. Entonces aquí escribo la función que vamos a llamar integrando. Voy a escribir una función básica, x elevado a la 2, y esta parte que está aquí la vamos a llamar diferencial. Entonces son las partes de la integral indefinida. Entonces tenemos este símbolo que se llama símbolo integral, la función que está aquí que se llama integrando, y esto que se llama diferencial. Y el diferencial siempre debe estar en términos de la variable de la función. Es decir, que si aquí aparecen peras, aquí en el diferencial también deben aparecer peras. Es como algo, a ver si puedo esbozar lo que quiero decir. Es como esto, a ver si puedo introducir aquí un símbolo distinto. Si aquí aparece este símbolo, entonces en el diferencial lo usual es que también aparezca la misma variable que aparece ahí. Que en ese caso debería ser el mismo símbolo. Ambos significan lo mismo. Si aquí escribo manzana, aquí también en el diferencial debería aparecer manzana. Entonces, el objetivo es encontrar esta función f grande. De tal suerte que las condiciones que tiene que cumplir esa f grande es que cuando yo derive esa función f grande, me debe dar la función original que aparece aquí. ¿Cuál es la función que aparece ahí? En el integral. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del integrando? X cuadrado. X cuadrado. Pregunta, ¿cuáles son las posibilidades para f grande? ¿Quiénes podrían ser buenos candidatos a f grande? Puede haber una única respuesta o puede haber infinitas respuestas. ¿Quiénes serían candidatos a f grande? De tal suerte que cuando lo derive me dé x elevado a la 2. ¿Candidatos? Un candidato. Puede Leo, ser. ¿Sí? Dale. Uh-huh.
De nuevo, estoy buscando una función que cuando la derive me dé exactamente x a la 2. Puede ser una o pueden ser muchas. Puede ser x cubo partido 3. Excelente. Esa es una. Ok, cuando yo derivo x a la 3 partido 3, ¿cuánto me da? X elevado a la 2. Así que es un buen candidato. Por lo tanto, es una antiderivada. Pero la pregunta ¿es la única que hay? ¿Existen más funciones que cumplan con esa condición? ¿Cuál otra podría ser? Lo mismo más alguna constante. Por eso, ¿cuál? Digamos una particular. Eso más pi. Eso más pi. Muy bien. Y tiene sentido porque la derivada de una constante da 0. Entonces, la derivada de x a la 3 partido por 3 es x elevado a la 2. La derivada de pi es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y eso es por el cálculo integral, diferencial. Otra. ¿Cuál otra? Lo mismo más e, ¿Más cuánto? más el número de Euler. Más el número de Euler. Muy bien. Listo. Otra. Otras. ¿Cuál más? ¿Será que esta funciona? ¿Mm? ¿Funciona? ¿Cumple con la condición x elevado a la 3 partido 3 más raíz cuadrada de 3? ¿Satisface o no las condiciones? Cuando yo la derivo me da x elevado a 2. Sí. Y así yo podría seguir mencionando más. X a la 3 menos 1, x a la 3 menos 3 raíz cuadrada de 7. Todas esas cumplen con la condición. Entonces, no hay solo una función. ¿Cuántas funciones hay entonces? ¿Cuántas funciones pueden haber? ¿Cómo podría representar yo todas las funciones que cumplen con esa condición? Entonces, lo que se hace usualmente es simplemente escribir. Para evitar escribir todas estas combinaciones, lo que usualmente hacemos en los cursos de cálculo y en general en el cálculo integral, al menos cuando estamos con integrales indefinidas como estas, generalmente escribimos c. X elevado a la 3 partido 3 más c. Y además agregamos que esa c está en los reales. De esa manera estamos abarcando todos los casos posibles, ¿de acuerdo? Si usted en un certamen no escribe la constante, está incorrecto, porque solamente estaría ilustrando uno de estos casos particulares. Entonces, a muchos estudiantes en los certámenes se les olvida escribir más la constante y no puedo darle la totalidad de los puntajes, porque es que solo me está mostrando el caso donde la constante es 0. Y yo necesito todos los casos, es decir, no solo tenemos una sola función, sino tenemos una familia de funciones que cumplen con esa condición. Entonces, la integral indefinida, la primitiva o antiderivada, no es única. ¿De acuerdo? Tenemos muchas, tenemos una familia de funciones que cumplen con esa condición. Bien, entonces, como ustedes son alumnos de cálculo diferencial, entonces podrían decirme, bajo ese mismo enfoque, ¿cuánto es la integral de x elevado a la 6 de x? De acuerdo a lo que acabamos de plantear. ¿Cuál sería la integral de x elevado a la 6? De nuevo, busco una función que cuando la derive me dé x elevado a la 6. ¿Cuál sería esa función?
X elevado a 7 dividido 7 más una Muy constante. bien. X elevado a la 7. X elevado a la 7 partido 7. ¿Será esa la única? ¿Qué tengo que escribir ahora? Más una Más, constante. más la constante y decir que la constante está en los reales. Y ahí termino de resolver la integral indefinida. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la dinámica. Y en esto tenemos que estar bastante claros. Ahora, si yo hice un mal curso de cálculo diferencial y no recuerdo cuáles eran las derivadas, entonces voy a tener dificultades. Yo necesito saber las derivadas de todas las funciones para poder saber las antiderivadas de todas las funciones también. Porque ahora voy a estar haciendo lo opuesto. Entonces, en general, para hablar, podemos aquí esbozar un teorema sencillo y establecer que si n es un número natural, para ahorrarnos toda esta película, podemos decir que si n es un número natural, le pongamos un entero en general, un entero, pero un entero distinto a menos 1. Entonces, la integral de x a la n, en el cálculo diferencial lo que hacíamos era bajar el exponente y restarle 1, ¿de acuerdo? Pero aquí en el cálculo integral, ¿qué tendríamos que hacer? Encuentren el patrón. Si la de x a la 2 nos dio x elevado a la 3 partido 3, y la de x a la 6 nos dio x a la 7 partido por 7 más c, ¿cuánto nos da la de x a la n? Donde n es cualquier... Debería N más x 1. n más 1. Excelente. Entonces aquí solo le vamos a sumar 1 y vamos a dividir sobre el mismo exponente. Y entonces por eso aquí digo que el n tiene que ser distinto a menos 1. Si el n es menos 1, no puedo calcular la integral a través de esta forma. Puedo calcular el de cualquier entero, incluso si el exponente es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, bajo esa misma premisa, ¿cuánto daría la integral de menos x a la 5? ¿Cuánto daría? Sería x a la menos 4 dividido menos 4. Excelente, muy bien. Entonces, x elevado a la menos 4. Le sumo 1, menos 5 más 1 da menos 4 y divido sobre menos 4. Y aquí más la constante, y decir que la constante está en los reales. Y listo. Entonces estas son las funciones más elementales, las funciones de la forma f de x igual x elevado a la n. Entonces, para funciones de la forma x elevado a la n, la integral indefinida se calcula sumando el exponente 1, dividiendo sobre el mismo exponente y agregando además la constante. Entonces no es nada del otro mundo y esto puede reescribirse de una mejor manera. Para evitar ambigüedades se puede reescribir como menos un cuarto de x elevado, bueno, por usando propiedad de exponentes también, menos 1 partido por 4 x elevado a la 4. ¿Ya? Más la constante, que no hay que olvidarla. Y ese sería al menos el resultado de la integración de este tipo de funciones que son de carácter algebraico. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta todo el conocimiento que ustedes tienen de cálculo integral, de cálculo diferencial, podemos también hacer otras observaciones similares. Por ejemplo, en el cálculo diferencial teníamos que ¿cuánto da la derivada de la función logaritmo natural?
¿Cuánto nos daba la derivada de eso? 1 partido por X. 1 partido por X. Ya, entonces, razonando de forma similar, si la derivada del logaritmo natural es 1 partido de X, entonces la pregunta es, uno puede deducir entonces que la integral de 1 partido por X de X, ¿cuánto da? Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. ¿Ya? Y en general uno puede mostrar que de forma general la derivada de logaritmo de valor absoluto de X da 1 partido por X, entonces por lo tanto la integral de 1 partido por X es logaritmo natural de valor absoluto de X más la constante. Y la constante en lo real. ¿De acuerdo? Entonces, si el exponente es entero, cualquiera distinto a menos 1, le sumo solamente 1 y divido por el exponente. Pero si es menos 1 mismo, como en este caso, porque esta integral yo la puedo reescribir, se van a dar cuenta que el exponente como tal es menos 1. Yo lo puedo reescribir como x elevado a la menos 1. O sea, este es el caso que faltaba ya. O sea, si el n es distinto a menos 1, entero, simplemente sumo 1 y divido por el exponente. Pero si es menos 1 mismo, es la integral de 1 partido por x y es logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso cerramos todos los casos que tienen que ver con x a la n y n entero. Ahora, otro caso puede ser que el exponente sea irracional o racional, o en general real. Entonces podemos esbozar también un teorema similar a este, solo que vamos a cambiar las condiciones. Ahora no vamos a decir que el n es entero, sino que el n sea, por ejemplo, racional. Entonces la dinámica para estos casos va a ser la misma. Pero el n que sea distinto a, vamos a llamarlo R, un R que esté en Q, un R, pero tiene que ser distinto de nuevo que de menos 1. Entonces, para este caso, vamos a tener que para calcular la integral de x elevado a la r, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior como si se tratara de un número entero. Entonces, ¿cómo quedaría si se trata de un número entero? X elevado a la cuánta. Siguiendo la misma dinámica que tenemos aquí. R más 1. R más 1, muy bien, partido por R más 1. Por eso es que aquí hago la salvedad de que R no puede ser menos 1. Ya más una constante. Lo que pasa es que este es más general en el sentido de que el R que estamos considerando ahora es, en este caso, un racional, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo eso a un ejercicio particular? Entonces, podemos ver este caso que a simple vista quizás pueda parecer que no es irracional, no es racional, pero después creo que por propiedades se van a convencer que lo es. Por ejemplo, podemos plantear por ejemplo, a simple vista no parece que fuera el caso de este teorema. Tenemos raíz séptima de x elevado a la 3. Pero por propiedad de exponente, ¿cómo puedo escribir esto como exponente racional? ¿Cómo lo podría reescribir? X elevado a 3 séptimos. Muy bien, x elevado a la 3 séptimos. Listo, ya ahí está escrito en forma racional. Y 3 séptimos claramente es un racional, distinto a menos 1. Entonces puedo aplicar directamente lo que está en el teorema. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? X elevado a la 3 séptimos más 1 partido por 3 séptimos más 1.
más la constante. ¿Cuánto da eso? Haciendo las cuentas. 10 séptimos. ¿Cuánto? 10 séptimos. 10 séptimos, ¿verdad? Sí. Y abajo queda 10 séptimos, pero como al hacer operaciones de fracciones quedaría la fracción invertida. Entonces quedaría simplemente 7 décimos de x elevado a la 10 séptimos. Más la constante. Y de nuevo aplico propiedad de exponentes. Quedaría 7 décimos de raíz séptima de x elevado a la 10. Y esto lo puedo reescribir de nuevo como, bueno, más la constante. 7 décimos. Como es mayor que 7, puedo tomar un x elevado a la 7, puede salir fuera del radical, y el otro lo puedo dejar ahí. Quedarían solamente, ¿cuántos quedarían dentro del radical si saco 1? Tengo 10 y saco 7. Quedarían 3. Entonces, y me hace falta la constante que no podemos olvidar. Entonces quiere decir que la integral de raíz séptima de x elevado a la 3 es 7 décimos de x que multiplica a raíz séptima de x elevado a la 3 más la constante. Y la constante, por supuesto, que asumir que está en R. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos números enteros, simplemente le sumamos 1, y si tenemos igualmente números racionales, también sumamos 1, siempre que el racional sea distinto a menos 1. Entonces la dinámica ahora, por lo pronto, es sumar puros unos. Entonces creo que es una aritmética bastante sencilla que me atrevería a decir que cualquier persona puede hacer. ¿Ya? Y esto lo podemos incluso decir mucho más, no solamente ampliar al conjunto de los racionales, sino que podemos de hecho llevarlo al conjunto de los reales, que sería mucho más general. Entonces, si ahora el exponente que tenemos es real, pero distinto a menos 1, entonces de nuevo sigue siendo válido el teorema. De nuevo también sigo sumando unos, pero ahora el exponente puede ser cualquier real. ¿De acuerdo? Entonces un ejemplo puede ser, donde podamos aplicar eso, puede ser, pensemos en una integral simple con números reales. X elevado a la pi, por ejemplo. ¿Cómo es el exponente de la variable ahí? ¿A qué conjunto pertenece pi? A los irracionales. A los irracionales. Entonces, si es irracional, por lo tanto real. Entonces, dado que los reales son la unión de los racionales con irracionales, entonces tenemos un exponente real distinto a menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría esa integral? ¿Cuál sería la solución ahí? El principio es el mismo que estamos haciendo previamente. Ya para finalizar. ¿Cuál sería la solución? X elevado a pi más 1 dividido pi más 1. Correcto. Ya, no hace falta algo. Más c. Más C. No se puede olvidar la C. Si se olvida, ahí ya perdió el año ahí con eso. Se descuidó con la C, nunca puede olvidarla. ¿De acuerdo? Listo, entonces quiero, chicos, que por favor para el jueves esto esté bastante claro. ¿Ya? El jueves vamos a seguir hablando de otras funciones más complejas que estas.
O por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay dos funciones acá en el integrando? ¿Qué puedo hacer si hay más de una función aquí? ¿O qué pasa si tenemos funciones más complejas como seno, coseno, tangente? Entonces la dinámica es la misma. Usar el hecho de las derivadas como hicimos acá con el logaritmo. Si la derivada del logaritmo es 1 partido por x, entonces la integral de 1 partido por x es logaritmo. Si la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno. Ahora se va a invertir un poco los papeles, pero es necesario que usted recuerde cómo eran las derivadas, ¿ya? Porque de esa forma vamos a poder construir este tipo de integrales indefinidas, ¿de acuerdo? Ya chicos, no les quito más tiempo, dejamos hasta ahí. Entonces la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre esto. Yo espero que podamos, que ya se pueda arreglar el tema del curso, del número de alumnos. Ya chicos, entonces si tienen alguna duda, ya saben, escríbanme al correo, estoy dispuesto a atender cualquier duda que